Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono en este domingo. Quiero darle la cordial bienvenida, como siempre, a Francesco Zarati. ¿Cómo te va? Buenas noches. Verónica Rocha, Berito, gracias por haber venido. Y está con nosotros hoy Jimena Costa. Estoy cada día peor con mi memoria. Jimena, ¿cómo te va? Bien, gracias por estar aquí. Y está José Antonio Quiroga con nosotros. Un saludo a todos. Ya varias Muchas veces. gracias. Bien, vamos a hablar del tema político. Es el único que nos interesa seguramente en los próximos 2-3 meses. Política, partiendo de varias cosas. Por ejemplo, lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral, que ha cometido, es decir, hay cosas que se han venido dando desde que se aceptó la candidatura de Evo Morales, irregular. 2, se convocaron a unas primarias realmente chapuceras, donde lo único que se hizo es gastar dinero. 3, se han declarado incompetentes en varias cosas, ahí les doy la razón, y en ese contexto también han decidido rechazar, la renuncia de Jaime Paz, por ejemplo, que más que su renuncia ha sido comentado el rechazo, y finalmente no sé qué harán con Edwin Rodríguez, pero con el antecedente de Jaime Paz seguramente van a decir, métale, sin ningún problema. Esa es una de las cosas. 2, deriva de lo que Francesco ha dicho en el Twitter del Pentágono, renuncia sí que era, y denuncias. Hay denuncias de asuntos económicos. Terrible la denuncia, cuando se hace así sin ninguna prueba, es muy dura, hay que tener pruebas sobre el tema. De milagro se han salvado Jaime Paz Zamora, que está en una situación así. Lo cierto es que el termómetro político está caliente. Nada raro que siga calentándose, nada raro que ocurra cualquier cosa puede ocurrir. Dice que la política es el arte de lo posible, pero yo nunca, ni en mi imaginación más extrema hubiera pensado que Edwin Rodríguez iba a renunciar, y en estas circunstancias, sobre todo en estas circunstancias. Dicho lo cual, piedra libre. ¿Cómo has visto, Jimena? A ver, dale. Yo quiero partir de que la primera renuncia, más bien, la primera acción de rechazo inaceptable del órgano electoral fue cuando Samuel Doria Medina decidió salir de la Alianza Bolivia Dice No. Le rechazaron la salida diciendo que no podía ser unilateral. Y sin embargo, cuando presentaron la candidatura para las primarias de Ortiz, fue unilateral y el Tribunal Electoral sí aceptó de manera unilateral un binomio, ¿no? Entonces, no puedes salir de manera unilateral, pero sí puedes entrar de manera unilateral. Es el órgano electoral que tenemos. Segundo fue lo de Jaime Paz Zamora, ¿no? Que renuncia a ser candidato y el órgano electoral le rechaza. ¿Qué le va a rechazar? No tiene nada que opinar, porque si Evo Morales tiene derecho humano a ser candidato, imagínate tú si todos los demás no van a tener derecho humano a renunciar o a no querer ir o a querer etcétera. Y el caso de Edwin Rodríguez es el tercero, pero tal vez más controversial, porque no estamos viendo solo la acción de un candidato, miembro de un binomio, sino ya la participación de Comcipo detrás de Edwin Rodríguez, es decir, de uno de los actores institucionales más importantes del departamento Potosí, como es Comcipo, que le ha pedido que se baje para que no sean corresponsables de partir el voto. Yo creo en Santa Cruz, no creo que tenga mayor impacto en el resto del país. En otros departamentos la votación de Ortiz es de 1%, entonces digamos no es grave, es Santa Cruz, pero no es una decisión de Edwin Rodríguez, sino una decisión que le piden los potosinos. Entonces me parece que eso tiene bastante más trascendencia que lo que ha pasado con el caso del PDC de Jaime Paz, que es una decisión por los problemas internos. En este caso lo veo como algo bastante más fuerte en el momento político, ¿no? Brito. Bueno, partiendo de exactamente lo que tiene que ver el tribunal y su desempeño en este calendario electoral, creo que es preocupante para toda la ciudadanía esto que señala Jimena, que lo has planteado tú, pero también no hay que olvidarnos que esta semana el Tribunal Electoral ha querido cambiar el reglamento de elecciones generales, que es una cosa tremenda, que tiene que ver con la paridad. Jimena sabe, quienes estamos
quienes damos batallas por la paridad y la alternancia. No ha querido cambiarlo, lo cambió y después... Lo cambió el día miércoles que tenía sala plena, modificaron, quitaron el segundo párrafo del artículo 35 que garantizaba la paridad y la alternancia, sobre todo la paridad horizontal, y el movimiento de mujeres se prendió una alerta que finalmente desencadenó en que se preocuparan el jueves y han tenido que cambiar la decisión y dar una conferencia de prensa, ¿no? Pero bueno, es totalmente anómalo que a 8 días de la inscripción de candidaturas estés cambiando las reglas del juego para una cosa o para otra. Probablemente a la totalidad del país no le preocupa tanto el tema de la alternancia y la paridad, pero podía haber sido eso o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces obviamente es anómalo por lo menos. Entonces creo que en general hay una preocupación de quienes están terciando en las elecciones, pero también de la ciudadanía al ver el desempeño del tribunal. Es una pena porque realmente ahí debiéramos tener la capacidad de depositar nuestras garantías y nuestra confianza para afrontar este calendario electoral como se viene, pero ciertamente hay mucha incertidumbre respecto a su desempeño. Hay varias decisiones que además el tribunal va a tener que tomar en las siguientes semanas. El 19 de julio se van a inscribir las candidaturas, un poco apelando también a este tema diputados y senadores, ¿no? Diputados y senadores. Un poco no dice el reglamento. No dice, está solo, incluso el calendario electoral está solo, sí, el calendario Senado y diputado. El binomio ya se eligió en las famosas primarias. No, los papeles, tiene que inscribirse. Pero no está en el calendario electoral una actividad que diga presentación de documentación para candidatos a presidente y vicepresidente. Eso está abierto, creo que se interpreta, pero ciertamente falta, tienen que hacerlo. Pero bueno, ahí hay dos escenarios sobre el que el tribunal va a tener que tomar también decisiones. El primero es este de las renuncias. Parece ser que al final estas renuncias se tendrían que traducir en inhabilitaciones, porque obviamente si no hay una voluntad de participar de 2 candidatos que ya los hemos conocido estos días, estas personas no tendrán la voluntad de llevar sus papeles al tribunal y por lo tanto la carencia de esos papeles hará que se genere una inhabilitación. Como dijo un Twitter, he visto, que empiecen a difundir encuestas y se van a inhabilitar solos. Dice. Lo malo es que van a inhabilitar a todo el partido, ¿no? Sí. Pero en realidad hay la figura de inhabilitar solamente candidaturas si es que no cumplen con la presentación de algunos documentos. Yo creo que eso es un poco lo que va a pasar porque eso sí está contemplado en la norma. Ellos no llevan sus documentos, la causal es que no los presentaron, entonces tanto Rodríguez como Paz Zamora están inhabilitados y pues tocaría ponerles un cuadrado negro. Los documentos cuando se presentaron con... Pero nuevos que no había antes. Estos CIPASE. CIPASE, que si quieres saber qué significa Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género. Este es el CIPASE, es una ley aprobada en febrero de este año. Entonces, después de las primarias, tienen que ir, sacar en 5 minutos en el Consejo de la Magistratura este documento y presentarlo. No hacen eso, están inhabilitados. Les diremos para qué es el CIPASE, que no tengan denuncias con sentencia de violencia contra las mujeres, porque la cantidad de políticos en ejercicio que tenemos violentos es alarmante. No solo entonces, una forma de denuncias, ¿no? Sí. Pero en este caso específico del CIPASE es violencia contra las mujeres. Por ejemplo, si alguien no paga las pensiones familiares. Es una forma de violencia contra las mujeres. Es una forma de violencia. De todas maneras, el CIPASE va con sentencias ejecutoriadas, ¿no? Solamente, como todos. Totalmente pocas. Pero bueno, un poco se plantearía este escenario que posiblemente podría ser una salida, porque obviamente ahorita la pregunta es cómo encuentras una salida para que esta gente que no quiere estar ahí finalmente no esté, que es lo justo, lo correcto, digamos. Y bueno, también está el tema de que al entregar las listas de candidatos a senadores, candidatos y candidatas a senadores y a diputados, habrá que ver la verificación a través de un sistema que es automático del cumplimiento de la paridad. A mi parecer ahí Comunidad Ciudadana puede enfrentar un problema porque ya han dicho que van a presentar 9 cabezas de listas mujeres. Ciertamente yo, viendo un poco el reglamento, creo que el sistema podría no permitir eso, o sea, rechazártelo, porque efectivamente tiene que haber hombres y mujeres en igual número o mayor número. Entonces probablemente ahí también hay alguna decisión que tomar. Perdón, pero adelante. En los departamentos donde el número de diputados es impar, debe abrir las listas una candidata mujer, pero en los que es par abren hombres. Entonces, si deciden abrir con mujeres en todo lado,
es tu temor que dice que puedan observar en la norma. Sería ir en contra del principio que ha hecho que se cree la norma, que era privilegiar la participación de las mujeres, ¿no? Habría que ver cómo... Hay que ver si es por lista o si es el total de los totales, porque si vas a sumar todos los diputados y diputadas, senadores y senadores, yo creo que es cada lista. La lista de La Paz debe tener mujeres y la alternancia. La lista de Cochabamba lo mismo. Entonces puede haber más mujeres o más varones en el cómputo total. Sería hilar muy fino. Yo creo que están equivocando inclusive, ¿no?, la reivindicación para llegar a ese nivel de contabilidad que me toca por eso, me toca por el otro. De todas maneras, a reserva de que se dé o no esta preocupación que me ha surgido, precisamente a partir de darle vueltas al artículo 35 del reglamento, ciertamente el tribunal va a tener que enfrentar una toma de decisiones compleja, porque posiblemente no está tan claras algunos momentos en la ley, y ellos tienen que empezar a operar como lo que son. La diferencia que les da la Constitución es que ahora son un órgano electoral plurinacional, por lo tanto realmente pueden hacer justicia electoral. Es decir, tienen la capacidad, porque son el mayor ente, de velar en términos de justicia porque la gente pueda renunciar, por ejemplo, a pesar de que es muy claro que la norma no te lo permite. Entonces, ciertamente es complejo pensar que un tribunal que está bastante desacreditado sea quien tenga que tomar estas decisiones, que en papeles pueden ser interpretables, pueden no estar claros, pero que ellos tienen que encaminar precisamente para dar certeza a la ciudadanía de que el calendario electoral se va a cumplir con grandes criterios de justicia, de equidad, de equilibrio, de transparencia, más allá de lo que de los papeles como tal, ¿no? A ver, te hago una pregunta muy simple. No conozco la hermenéutica, pero si Óscar Ortiz decide ir solo y no hay vicepresidente, y por una de esas cosas que del cielo es el presidente, no va a haber vice. No pueden inscribirlo, es binomio que debe inscribirse, no es uninominal la postulación. O sea, pero el día está escrito, pues. Yo lo pondría en No estos puede términos. inscribirse uno solo. Primero, sobre el Tribunal Supremo Electoral, creo que ya faltan adjetivos, ¿no?, para definir uno de los peores, y no el peor, Tribunal Supremo Electoral, inclusive superando el de Vilma Velasco y Obando y compañía. Es decir, este tribunal tiene que estar preparado algún día para tener un juicio de responsabilidad. Dicho esto, y tenemos varias razones para apoyarnos en esa apreciación, ¿no?, hay otro tema, es que las normas están hechas de una manera tan ambigua, con vacíos, con discrecionalidad, que realmente posibilitan que el Tribunal Electoral decida en un sentido o en el otro. Lo mismo que sucede con la Constitución y el Tribunal Constitucional. Ahora bien, la madre del cordero es la ley de organizaciones políticas, eso lo has dicho bien. Yo me acuerdo que el 24 de junio del año pasado tuvimos un pentágono con el señor Exeni, con Carlos Cordero, donde analizamos el preproyecto. Y dentro de todas las cosas novedosas, buenas que había, individuamos uno de los problemas fundamentales, que era la ambigüedad de ciertos artículos. Uno de estos artículos más ambiguos es el 29.12. El 29.12, donde dice que el binomio que sale de las primarias es inmutable, no se lo puede cambiar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Aclaramos con Exeni y le pedimos que hicieran una redacción más clara de ese artículo. ¿Para quién es inamovible? La intención era clara, era que un partido que presenta un binomio no puede en el curso ya del partido, digamos, ¿no?, del juego, cambiar uno y poner otro porque las encuestas dicen que le hace perder votos, por ejemplo. Pero la ley, y ahí tenía razón mi abuela, ¿no?, que la gata apurada, ¿no?, parió gatitos ciegos. Esa ley se hizo con apuro para habilitar al binomio inconstitucional, lo sabemos todo. Y el apuro sobre el cual reclamó el mismo Tribunal Supremo Electoral hizo que se quedaran estos vacíos. Uno de los vacíos es qué sucede si uno de los candidatos que pasó las primarias, como hay un tiempo finito hasta la elección, no se presenta. El problema para mí no está en términos de renuncia, está en no presentarse, tú lo has dicho indirectamente. Lo que tenía que hacer Jaime Paz, en lugar de llamar a la prensa y decir voy a renunciar, ¿no?,
El momento que tiene que presentarse no se presenta. No se olviden que los requisitos no han sido verificados. Ha habido una declaración jurada donde los candidatos decían que cumplen los requisitos, que son los del artículo 234, ¿sí? Y tampoco van en contra de tampoco cumplen las causales de inelegibilidad, que son el 238, que después eventualmente Perdón, Francesco, ¿sirve eso? Claro que sirve. ¿Cómo va a servir, Francesco? A ver, ser mayor de edad. Yo puedo poner soy mayor de edad. Después me verifican y no soy mayor de edad. O hablo por lo menos 2 idiomas oficiales del país. Aquí está mi certificado. Voy a verificar, el certificado es falso. Está inhabilitado. Es decir, tienen que verificarse. Todo eso se anula con el derecho humano, Francesco. Bueno, ya. Si lo ponemos en esos términos. Eso, pues, en esos términos ha hecho el Tribunal Electoral. No es así. Yo creo que si pase famoso, es otro elemento que puede hacer que uno esté inhabilitado. Yo he pensado una cosa, pensando mal, ¿no? Si Edwin Rodríguez realmente quería arruinar la alianza Bolivia, dijo no, podía haber hecho una sola cosa, ir delante de la prensa con un papelito, tengo las últimas encuestas que han sido verificadas por nuestro partido y Bolivia dijo no, ha bajado al 5%, es inviable, por eso yo pienso que no tenemos que ir adelante. Por esa razón, por decir cosas similares, a Ernesto Suárez y 228 candidatos del Beni los inhabilitaron, los borraron en el anterior tribunal. Entonces, hay cosas que todavía pueden hacer, no presentan esto o simplemente no van a inscribirse porque tienen que ratificar el binomio. El hecho que hayan hecho las primarias habilita, pero no vincula a hacer, no obliga a ir a las elecciones. En ese sentido es un derecho humano ir o no ir, pero el camino, quién sabe, no es anunciar una renuncia mediáticamente, sino hacer una acción legal, concreta, para no presentarse. Por otro lado, yo pienso que sí hay un derecho de la organización, porque por una locura o por un problema de conciencia o por lo que sea de un candidato no van a arruinar todo un partido, una organización. Entonces, en el tiempo que tú has dicho entre la presentación de las listas y la aprobación de la lista de habilitado y la lista definitiva, que son el 29-7, el 11-8 respectivamente, es un tiempo en el cual, eventualmente por un derecho superior primario, uno puede cambiar el candidato. Si no, realmente es una chacota esta elección, bueno, ya lo es, pero más chacota todavía como digna consecuencia de la ley de las primarias, que repito, está hecha en la mala, está hecha con apuro, con una intención que no es guiar un proyecto electoral, sino habilitar a un binomio inconstitucional. Yo tengo 2 preguntas a modo de comentario de lo que decía Francesco. El tema es aún más complejo, abigarrado, ¿no? En el caso de Jaime Paz, él presenta su renuncia, pero su vicepresidenta no lo hace, ¿no? ¿Está habilitada la vicepresidenta para continuar sola? Digamos que finalmente Jaime Paz no presenta el certificado de violencia, él queda inhabilitado. En ese caso el partido tiene que designar a otro candidato a la presidencia. No puede, ¿Cómo es muerte y? Enfermedad grave, creo. Claro, y además, perdón, es vinculante a las organizaciones políticas inscribir los candidatos que ganaron las primarias. No pueden poner otros candidatos. Entonces, renunció uno, no pueden sustituirlo. No, es que hay la figura de la inhabilitación. No hay renuncio. Si está inhabilitado porque no cumple con los requisitos o porque en medio camino le cae una sentencia ejecutoriada, ¿no? que es inhabilitante, el partido puede designar a otra persona. Está en la ley. Sí. ¿No? Si muere o es inhabilitado. Es que son contradictorios. Es que sabes que hay esa figura, ¿no? Pero, ¿y en el caso de Edwin Rodríguez es lo mismo? Es decir, no ha muerto, no está inhabilitado, ha renunciado voluntariamente. No está enfermo. No está enfermo. Si ha muerto, entonces no se contempla la renuncia y por tanto, como no ha habido otro binomio, no puede haber otro candidato que salga de primarias, porque solo fue un binomio por partido. Se han metido en una camisa de 11 varas. Ese es el Sí, que nos hace mucho recuerdo
La rebelión en la granja de Orwell, que todos deben haber leído, ¿no? Cómo se van cambiando las reglas en las noches para permitir que se reproduzca un esquema de poder, ¿no? Estamos viviendo lo mismo. Yo creo que aquí todo esto apunta a una posibilidad muy grande de fraude en las elecciones del 20 de octubre, pero lo que hay que denunciar desde ahora, y eso es lo que estamos intercambiando ahora, es que todo el proceso es fraudulento, ¿no? Desde la sentencia constitucional que habilitó a Evo Morales con el argumento de los derechos humanos, el adelanto de las elecciones en un año, el cambio en los reglamentos una y otra vez, ¿no? Le voy a mencionar así para añadir más elementos. El 28 de mayo se aprueba un reglamento que va a tener consecuencias para las elecciones subnacionales. Era para la revalidación de las personerías jurídicas, en fin. Y el plazo para presentar todos los requisitos, el reglamento ese tiene unas 20 páginas con una cantidad de requisitos, era de una semana, o sea, hasta el 7 de junio. Las agrupaciones ciudadanas que no presentaban todos esos requisitos, algunos de los cuales requerían convocar a una asamblea nacional, claro, no van a poder participar en unas elecciones que todavía no han sido convocadas, que son las subnacionales de abril del próximo año. ¿No? Esas son las cosas que está haciendo este tribunal. Concuerdo con Francesco que es de los peores que hemos tenido. No sé si ya ha superado a la banda de los 4, pero este grupo de choque, como se le llama, ¿no? El grupo de choque. La banda de los 7 ya ha superado. Sí, está demostrando una obsecuencia y una parcialidad tan desvergonzada con el proyecto de perpetuación en el poder del binomio inconstitucional, que ya es algo que da vergüenza y preocupa. Hay muchas iniciativas desde la sociedad civil, CONADE, comités cívicos, el último paro en Santa Cruz, ¿no? Que ha sido contundente, pidiendo la renuncia de los actuales integrantes del Tribunal Supremo Electoral y como resultado de un acuerdo político básico, la elección de otro tribunal. Porque incluso si renunciaran todos los actuales vocales, ya están ahí los suplentes habilitados, que todos son elegidos por la mayoría parlamentaria del MAS hace unos meses, ¿no? Entonces, esto es lo que debe preocuparnos, creo yo, es todo el conjunto de anomalías en un proceso que en sí mismo es fraudulento y anómalo. ¿Cómo respondemos a eso? Porque afortunadamente creo que nadie ha optado por la vía de la abstención, ¿no? Antes de que se... Pero hay muchas voces en las redes, por ejemplo, ¿no? Pero son voces minoritarias, Mario, ¿no? Este debate, digamos, se produjo antes de que antes de que se inscriban los binomios, ¿no? En octubre del año pasado hubo en las plataformas ciudadanas un cierto debate, en fin. Pero una vez que ya se inscribieron todos los candidatos, la línea de la abstención ha quedado descartada. Entonces viene la otra apuesta. El 20 de octubre vamos a ratificar lo que el pueblo dijo el 21 de febrero de 2016 con una victoria contundente contra Evo Morales y Álvaro García. Sin embargo, vamos a tener que afrontar, creo yo, inevitablemente, momentos de crisis política muy complicados hacia adelante, porque ni el Tribunal Supremo Electoral está haciendo las cosas para permitir un verdadero concurso transparente entre los competidores, ni el gobierno está dando señales de que va a respetar la decisión del soberano. No lo hizo con el referéndum constitucional del año 2016, no hay ninguna señal de que lo vaya a hacer en octubre. Entonces yo creo que debemos estar preparados para no solo derrotar electoralmente al gobierno, sino después de ser capaces de defender esa victoria con los recursos de la movilización popular. No veo otro camino. Bien, fin de la primera parte, vámonos a un corte y luego continuamos. En
instantes vuelve la programación de TVU. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, como siempre es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos al Jaque Mate de este... La información oportuna, el análisis responsable y debate constructivo están en Jaque Mate, junto a Jimena Galarza, de lunes a viernes a las 21:30, una producción de Televisión Universitaria. Televisión Universitaria. Avanzamos en interculturalidad. Avanzamos en igualdad de oportunidades. Avanzamos en respeto. Avanzamos en dignidad. Avanzamos en ejercicio de derechos. Avanzamos en la construcción de una ciudadanía plena, sin racismo ni discriminación. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono. Pregunta es muy simple. ¿Qué va a pasar? ¿O qué no deberíamos provocar que pase, digo yo? Porque escucho la demanda del CONADE y estando dentro de la Asamblea me parece que es tremendamente romántico e ingenuo creer que si renuncian estos vocales del Tribunal Supremo algo se resuelve. ¿Por qué? Porque a los siguientes, si suben los suplentes, igual han sido nombrados por el MAS y están menos preparados aún, es decir, no conocen materia electoral. Y segundo, aunque renunciaran todos, el MAS con sus 2/3 va a volver a nombrar a los siguientes, solo que con la cara limpia, decir, ah no, estos son geniales, y eso le va a devolver un grado de legitimidad a una instancia que no importa quiénes vayan, solo nombran a quienes responden al partido. Segundo, los que manejan la parte operativa son los tribunales departamentales electorales, no el Tribunal Supremo Electoral, que son los que manejan las normas como quieren, pasándose por el forro la Constitución y la ley, porque lo que estaban haciendo con las mujeres también era pasarles por el forro la ley de régimen, su propia ley, ¿no? Entonces, todo el mundo le pone la lupa al Tribunal Supremo Electoral, los vocales, y nos olvidamos que los que manejan la parte operativa son los tribunales departamentales, quienes reparten el material, reciben los sobres con las actas y escanean las actas y sacan los resultados, son los departamentales. Entonces, más allá de la movilización social que tú mencionas para la defensa del voto como una alerta de lo que puede suceder, yo digo desde ahora hay que capacitarnos para hacer control electoral, para que la gente no solamente diga la fiesta democrática, la bicicleta para la guagua, el choripán, la parrillita, todos paseamos en la calle. Y hay que ir desde antes que se instale la mesa a mirar que se cumplan las normas, que estén los delegados, cuántos hay en la fila, cuántos aparecen en el acta al final, porque a mí no me sorprende que hayan 240, se presenten a votar 180 y aparezcan en el acto 192, en el acta. Es decir, cualquier cosa puede pasar. Entonces, tenemos que hacer control electoral. Y no es que el partido ponga delegados, José Antonio, porque el partido podrá o no podrá, no lo sé, pero hay 240 ciudadanos en cada mesa que podemos hacer control electoral y llevarte tu sándwich e ir temprano y quedarte todo el día, no solo hasta el escrutinio, hermoso, foto, la pongo al Facebook y me voy, no. Hay que quedarse y acompañar el sobre con el acta hasta el tribunal departamental y verificar que el acta de tu mesa, la que has fotografiado y en la que has estado presente en el escrutinio, sea la misma que es escaneada en el tribunal departamental. Entonces,
Si los partidos tienen o no condiciones de tener un delegado en cada mesa en todo el territorio nacional, viene a ser secundario si los ciudadanos nos ponemos las pilas. Es decir, no puede quedar el futuro de la democracia en manos de 7 vocales o de los otros 45 departamentales. El futuro de la democracia tiene que ser responsabilidad de cada ciudadano, Mario. Tenemos que ir a hacer ese control electoral y saber, aprender qué es un delito, qué no es. Cuando se arma un lío, si no está, por ejemplo, registrado en el acta de la mesa, no existe, ¿no? Entonces, si tú encuentras que están metiendo 2 papeletas y ese lío no lo armas y no se registra en el acta, no existe, no se repite el voto de la mesa. Es decir, hay que empezar a capacitarnos para hacer control electoral. Antes de la movilización, nos movilicemos para el control electoral. Aquí es fácil, ¿no? Es decir, en las ciudades intermedias es fácil. Hay lugares donde... Si no te dejan entrar, esas mesas no deberían valer, porque se supone que todo acto de estas características es un acto democrático y por tanto público y abierto, y no le pueden restringir el ingreso a nadie. Si no te permiten entrar, ya esas mesas deberían ser observadas y no válidas. Ese es un punto clave, yo creo, de coordinación entre las diferentes candidaturas. Que haya 6 o 7 candidatos de oposición es secundario si por lo menos trabajan de manera coordinada. Es decir, si hacen de manera que entre todos sus militantes puedan estar presentes junto con los ciudadanos que van en defensa de la democracia, en defensa de la transparencia de ese proyecto. Pero puede ser que en el campo haya más posibilidad para algunos frentes, y en Santa Cruz para otros, en Chuquisaca para otro, que coordinen eso, en lugar de atacarse entre sí, ya sería un gran paso adelante. ¿Cuán preocupado debe estar el MAS, Evo Morales, etcétera, por la actitud de Edwin Rodríguez? Mira, sí, eso quería comentar, más allá del tema legal, de si le van a aceptar o no la renuncia, la decisión que ha tomado Edwin Rodríguez es un hecho político, ¿no? Y tiene consecuencias políticas, más allá de lo jurídico. Yo creo que esta renuncia ha debilitado seriamente la opción que encarna la Alianza Bolivia Dice No. ¿Por qué? Por las razones que esgrime Rodríguez en su carta, ¿no? Si se hubiese ido simplemente por alguna diferencia interna y que no le dieron espacios en las listas para su gente, o podía poner problemas de salud, lo que fuese, ¿no? No, la carta contiene una denuncia muy dura sobre la estrategia de la campaña del Movimiento Demócrata Social, ¿no? Dice, en vez de atacar al gobierno, están atacando sistemáticamente a la única opción que puede derrotar al autoritarismo del MAS. Ese es el fondo de la argumentación de Rodríguez, ¿no? Y en esa misma dirección creo que hay que anotar las 2 renuncias previas, ¿no? La de Jaime Paz y antes de esa también la de Samuel Doria Medina a ser candidato en esta oportunidad. El argumento de Samuel Doria Medina fue más explícito en su momento, decir, no me voy a presentar para no dividir aún más las opciones de la oposición, ¿no? Y en el caso de Jaime Paz, yo creo que ha visto que era inviable la opción que él estaba encarnando, y la misma inviabilidad aqueja hoy a todas las demás opciones que están por debajo de la candidatura de Óscar Ortiz y Rodríguez, ¿no? Digamos, Víctor Hugo Cárdenas, los demás, el Frente para la Victoria, Virginio Lema con el MNR, en fin. Yo creo que deben estar preguntándose, bueno, ¿qué sentido tiene su participación en vista de que ya estamos a 3 meses de las elecciones y no han logrado hacer lo que esperaban, que era convertirse en fuerzas con cierta capacidad de convocatoria electoral? Si después de varios meses se ve que eso no ha funcionado, porque esa era la expectativa seguramente, no solo hay el peligro de que pierdan su personería jurídica, eso creo que va a ser inevitable, renuncien o no renuncien, sino que no tiene sentido hacer la ficción de que aquí hay una pluralidad de opciones y que todo el mundo tiene derecho a participar. Está fuera de toda duda ese derecho, pero lo que está en disputa hoy creo que ha quedado más claro con la renuncia de Rodríguez, ¿no? Aquí hay solo 2 opciones.
la inconstitucional e ilegal encarnada por el binomio oficialista y la opción de Comunidad Ciudadana con la candidatura de Carlos Mesa, que es la que de manera sostenida en el tiempo, con vaivenes y variaciones normales en un proceso electoral, encarna la única posibilidad real de poder derrotar electoralmente al MAS. Yo creo que hay otra cosa fundamental que está detrás de la carta y de la denuncia y de la grabación que luego circula Edwin Rodríguez, que en alguna medida denuncia que el movimiento demócrata social es funcional al oficialismo, ¿no? Yo creo que entre líneas y de manera bastante más clara está diciendo que son funcionales, ¿no? Y yo creo que eso ha sido respaldado por Lourdes Millares, ha respaldado la renuncia de Edwin Rodríguez. Ella ha sido jefe de bancada por el Movimiento Demócrata Social en diputados. No es una militante cualquiera, es una dirigente que, si no me falla la memoria, sigue siendo la dirección nacional. Y hay 3 plataformas en Santa Cruz que se han separado de la Alianza Bolivia Dice No. Entonces, como tú dices, más allá de si el tribunal acepte o no, no pueden obligarlo a ser candidato. Yo creo que el golpe para los demócratas es demasiado duro. Con quien sea que los sustituyan, no se resuelve el tema de legitimidad que ya tiene como origen ese binomio. Segundo, ahora, torpe la respuesta de Costas y de Ortiz, ¿no? Que haya fuera de lugar. Una sugerencia de que ha habido ahí fuera de lugar, porque un dinero. ¿Sabes qué? A mí me ha parecido la misma respuesta que utilizan los masistas. Cada vez, lamento decirlo, me parecen los demócratas más cercanos a los masistas. ¿Por qué? Recuerden, líban el TIPNIS y el gobierno acusa a los del CONAMACA que están con el imperio. O hay paro del magisterio y dicen, lo que pasa es que el magisterio urbano está respaldado por la embajada americana. ¿Quién va a creer eso? Tú vas a creer que Comcipo, porque no es solo Edwin Rodríguez, se va a vender a Comunidad Ciudadana o a quien sea. O sea, no pues, no, o sea, es algo que desconocen, yo creo, de las pautas y comunicacionales del resto del país. La Alianza Bolivia Dijo No tenía realmente como objetivo, tiene como objetivo ganar las elecciones. Tengo mis dudas que sea así. Yo lo he visto desde el cisma con Doria Medina, ya sus fuerzas estaban mermadas. Como has dicho bien, se reducían a un partido regional, a un frente regional, Beni y Santa Cruz. Y su estrategia a toda vista era atacar a Carlos Mesa para poder erosionar eso y subir ellos, porque en el fondo el objetivo principal no era ganarle a Evo Morales, era tener una bancada. Yo quisiera que nos hagas recuerdo lo que pasó con UD al día después de las últimas elecciones del 2014. Se presentaron juntos, algunos legisladores eran de Unión Nacional, otros eran de los demócratas, es decir, fueron elegidos juntos en una misma lista, pero al día siguiente ya estos son los nuestros, estos son los tuyos. Es decir, parecería que el interés principal es tener una bancada de una región para cuidar ciertos intereses que pueden ser legítimos, lo que quieren, pero no es un cambio realmente de gobierno lo que se quiere, porque de otra manera nos explica que lo denuncie el mismo candidato a la vicepresidencia con claridad, ¿no? Que aquí, ¿a qué estamos yendo? ¿Estamos yendo a perpetuar a Evo Morales en el poder o estamos yendo como una fuerza de oposición que tiene que buscar un cambio? Esa es la duda que deja mucha gente. Yo creo que realmente hace un golpe político muy fuerte a la Alianza Bolivia Dijo No, a demócratas. Y claro, yo creo que recojo un poco lo que dice Francesco. Creo que en parte de la oposición lo que le muestra a la ciudadanía es que no hay comunicación entre el candidato presidencial y vicepresidencial. A reserva de cómo han puesto sus argumentos, Ortiz dice, es que a mí nunca me habló, nunca me dijo, y Edwin Rodríguez tampoco lo desmiente. Entonces yo creo que eso alerta a la ciudadanía un poco esto de que están presentando unas alianzas que son, que juntan un objetivo, pero realmente al momento de caminar la estrategia y la campaña parece que no se comunicaban o algo. Creo que ese es un dato que recoge la ciudadanía porque obviamente también le preocupa.
Y a mí lo que me llama la atención es que realmente el golpe político ha sido de tal tamaño que ha tenido que moverles toda la estrategia de campaña a demócratas. Si ustedes se dan cuenta, demócratas yo creo que tiene una campaña muy bien estructurada. Creo que de todos los partidos y alianzas era quien tenía una campaña que estaba funcionando de manera muy profesional, ordenada, planificada, etcétera, etcétera, en la que se trataba de ocultar a Costas y a Suárez. No figuraban ellos, era Ortiz con Rodríguez y ese era un poco su relato de imagen de campaña. El golpe así tan fuerte que realmente estaban descolocados cuando han dado la conferencia de prensa y han tenido que darla poniendo otra vez sobre el debate nacional una matriz discursiva que querían que olvidemos en este momento, el occidente y el oriente. En esa conferencia de prensa te evoca muchas cosas. Tú ves a Rubén Costas, tú ves a Ernesto Suárez, tú ves a Óscar Ortiz, todos son hombres, todos son Cambas. Entonces, claro, otras matrices de discursos se van a poner sobre la campaña. De ese nivel es el golpe político que le han hecho a Boliviano. Y bueno, yo también creo que han respondido muy exaltados, pero por las caras de esa conferencia de prensa está claro que realmente les han dado un golpe muy, muy fuerte. Lo que preguntaba Francesco, el día que ganamos la elección era el día que terminaba la alianza. La alianza de UD estaba conformada para la elección. Entonces, cuando empezamos a organizar la bancada, yo era jefa de bancada ese año en diputados, convocas a la reunión y la primera ruptura en la primera reunión de bancada fue el MNR. El MNR dijo, a nosotros no nos han llamado para consultar ni esto ni el otro, ni decidir nada, hasta aquí llegamos, y se separaron de UD, ¿no? MOP era parte a través de demócratas. Primero el Beni. Habían algunos del MNR también. Claro. En realidad fue el primer transfugio, porque por demócratas entra una que era candidata del MNR, la señora Cari Mariscal, que acaba siendo cooptada y entra por los demócratas. Pero en demócratas estaba gente del MOP, de primero el Beni, de Verdes y de Consenso Popular, de ahí viene demócratas. Consenso Popular de Ortiz, los Verdes de Costas, primero el Beni de Suárez, el MOP es de Edwin Rodríguez y de Gonzalo Barrientos. Entonces, ya habían ahí varios. Y del lado de Unidad Nacional, estaba el MNR, estaba el PAN del Chaco del Wilman Cardoso y estaba Columna de Integración de Pando de Leopoldo Fernández. Te estoy hablando al menos de 8 partes. No funciona y algo similar ha pasado con Convergencia antes que en la elección del 2009. Entonces, no es que haya una alianza de demócratas con el MOP, ya eran parte los del MOP de demócratas para la campaña 2014. Yo creo que es un poco el tema de lo que tú dices, la estrategia de campaña para mostrar que ha habido ahí una construcción de unidad y que aparezcan los que ya trabajan juntos, son senadores de UD, ambos, ya estaban juntos, es decir, no hay una alianza recién con MOP. Y creo yo, Vero, que el nombre no es Bolivia dijo no, sino Bolivia dice no. Han tomado una variación de algo que no era y no es de los partidos, sino de las plataformas, me parece ahí un error. Y creo que lo han hecho para no aparecer como Movimiento Demócrata Social después de lo que ha pasado con José María Leyes en la alcaldía de Cochabamba, ¿no? Bien, me imagino que todos tenemos idea más o menos de lo que es un juego de ajedrez y generalmente sacas 2 peones, sacas un alfil, un caballo, pero hay una jugada que todos conocen, además, y que podría ser muy interesante, es patear el tablero. Y entonces yo estaba hablando ahí con alguna gente en la Embajada de Francia y me dice, ¿qué tal patear el tablero? ¿Qué tal si el gobierno agarra y dice, señores, para salvar la democracia quedan anuladas las elecciones internas, el Congreso hace una ley interpretativa indicando que al no haber previsto estas cosas, piedra libre para todas las cosas así? ¿Hay alguien en el gobierno que está pensando así? Es patear el tablero hasta ahora y nuevamente abrir todo para las candidaturas, retrasar un poco las elecciones y ver lo que viene. Se llama patear el tablero. ¿Es muy loco eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cambiar las reglas otra vez? No, sí, es decir, anular las elecciones internas, las primarias, y que se inscriban nuevamente los binomios que quieran. Pueden aliarse como aliarse lo que quieran, como era antes. ¿Es muy loco eso? Alguien me dijo, mira, están considerando, ¿será?
Creo que es un poco especulativo, ¿no? Sí. La verdad. No hay duda que es especulativo, pero es tan loco. Pero la pregunta es, ¿qué ganas, qué pierdes? ¿No? La política tiene un cálculo. El problema es entonces, que el más gobierno ganaría gana tiempo, el más gana tiempo. Sí. Pero construye más binomios. Para lo único que puedes querer ganar tiempo si eres oficialista hoy es para lavarle la cara al órgano electoral eligiendo nuevos vocales. Entonces, la única que yo creo. ¿Por qué? Porque no le pueden apostar a más tiempo porque se desgastan más. Hace mucho tiempo que el MAS cada semana y cada mes se desgasta. Entonces, si postergan las elecciones, si la movida es el fraude, no. Pero en política no basta con la legalidad y los resultados oficiales. La legitimidad cuenta mucho más que eso. Hay un margen para hacer fraude que puede pasar inadvertido, pero si la brecha es muy grande, exacto, no, ya ni el fraude arregla las cosas, como le pasó a Pereda, ¿no? El año 78. Yo dudo que vayan a ser medidas tan drásticas, pero hay pequeñas medidas que ya hemos visto. Por ejemplo, el de liberar de la renuncia a los que tienen cargos electivos. Tener un cargo electivo, ser senador o ser diputado, significa que tú puedes todavía usufructuar de tu sueldo, de tus viáticos, de tu gente, etcétera, y ya no hay un principio de igualdad en ese caso. ¿Y por qué entonces el que es de libre disponibilidad tiene que renunciar? Si cumple una función ejecutiva, operativa, de hacer marchar una alcaldía, una gobernación. No tiene sentido. Se apela al derecho humano para no renunciar, pero no se habla nada de estas, ese requisito, no quiero adjetivarlo, de hablar los dos idiomas, que tú sabes es perfectamente inútil en una asamblea, porque si alguien quiere hablar un idioma, los otros no lo entienden. No hay traducción simultánea. No hay. Hay colegas que hablan en guaraní siempre en las sesiones. Finalmente, no es un impedimento para entenderse. Una cosa es atender una ventanilla del CEGIP donde viene una persona que no habla bien el castellano y le explicas bien. Pero para ser un senador de la República, para ser un diputado supranacional que va a ir al Parlamento andino, al Parlamento internacional, ¿para qué? Eso sí que es violar un derecho humano. Finalmente yo hablo el idioma que yo quiero como segundo idioma, y si quiero un segundo idioma o quiero un tercero o quiero ninguno, lo importante es que hable el idioma oficial, el idioma con el cual se hacen las leyes. Ese es algo que debía el Tribunal Constitucional, si realmente quería hacer un paso adelante. ¿Qué sucede? Que estoy seguro muchos de los candidatos van a tener el certificado, pero no van a saber decir ni buenos días ni buenas noches. Además, de las 36 lenguas oficiales, no todas se pueden acreditar. Solamente Aymara, Quechua, Guaraní. El resto no tiene sistema de... Yo hablo machinería. Bueno, ¿y tiene certificado? Nadie me ha tomado el examen hasta ahora. Mario, si me permites, yo quiero hacer un poco de abogada del diablo. Yo no creo que vaya a haber fraude, la verdad. Y yo lo digo porque, bueno, yo creo que todos estamos muy familiarizados con el proceso, cómo se hace el conteo de votos. De todas maneras, saludo muchísimo las iniciativas que propone Jimena. Creo que toda la ciudadanía tiene que cumplir lo que siempre hemos hecho, que es velar por el voto. Si hay mayor susceptibilidad, pues con mayor ahínco ese día. Creo que hay que acompañar todo el proceso. Pero yo en inicio sí creo que la cuestión está complicada, sí creo que hay un tribunal que pierde legitimidad tras cada decisión, y además es un tribunal que en este tiempo va a tener que afrontar decisiones mucho más complejas, pero no creo que no me parecería suficientemente responsable de mi parte hablar de un fraude, por lo menos ahora, yo no lo sentiría así. Creo que lo que va a pasar es que va a seguir desarrollándose el calendario electoral con muchos problemas y una cantidad probablemente inédita de sucesos electorales. Esta renuncia de Rodríguez es un suceso electoral. Lo que va a decir el tribunal respecto a esta denuncia, que más o menos ya lo sabemos porque debería seguir la línea de Jaime Paz, será otra. Por ahí toman otra decisión que desencaja totalmente esto. Habrá que ver las impugnaciones a listas de candidatos, senadores y diputados. Es decir, todo el calendario se va a seguir desarrollando. Van a seguir en marcha las campañas, van a seguir golpeándose las campañas unas a otras. Creo que vamos a ver varias cosas, pero creo que vamos a vivir con relativa
normalidad dentro de lo posible hasta llegar el día de la votación. Entonces, ¿qué creo yo? Creo que las organizaciones que están siendo beneficiadas por el escenario, por cómo se va configurando, lo que tienen que hacer es mostrar estrategias políticas para que pueda ir capitalizando el voto en términos de rendimiento. Seguramente el 21 de julio ya inician las encuestas, no creo que se recoja este periodo con lo que ha pasado con Edwin Rodríguez, será la siguiente, pero ciertamente también lo que determinen las encuestas, si es que realmente hay un movimiento tras esto que no es menor, será algo que determine el cambio de estrategia o el ajuste de estrategia dentro de las organizaciones políticas que pues están en este juego porque a eso es a lo que se dedican en campaña, ¿no? Recordar de nuevo, el 21 de julio, pueden ya publicarse encuestas. Correcto. ¿Hasta cuándo? Hasta creo que... Hasta los días antes del silencio electoral, que son 4 días más o menos antes de la... Pero quien no puede destacar las encuestas son los líderes políticos. Sí. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Los que van a estar en la competencia, ¿no? Porque Samuel, por ejemplo, lo puede hacer tranquilamente. Yo que lo puedo hacer. Es decir, solo los medios de comunicación, que es... Los que son candidatos son los que no pueden hablar de resultados de encuestas. Y eso es un tema que está en la ley. Es otro absurdo. Es otro absurdo, pues. Realmente estamos mal. De todas maneras van a pasar todavía muchas cosas. Yo quiero decir una cosa, siempre pensamos en el fraude en términos de cómputo de votos, de actas, pero cuando las condiciones no son iguales, cuando hay ventajas de un grupo respecto del otro, eso ya es fraude. Y por eso decíamos renuncia y denuncia. Ha habido denuncias, pero cristalinas, por ejemplo, el uso de bienes del Estado, ¿no? Para poder hacer campaña. En otros países donde no hay esta ruptura, digamos, de continuidad, ¿no? del mandato, uno se queda de presidente, pero tiene ciertas prohibiciones. Sí. Por ejemplo, de no hacer actos de campaña, de no hacer entrega de obras. Hoy ha ido el vicepresidente a entregar un enlosado en la ciudad de, no sé, en un barrio de La Paz, ¿no? Y hace pocos días había una diputada, ¿no? muy locuaz, que criticaba a Revilla porque había ido a inaugurar una sacera. Y los que caminamos sabemos cuán importante es tener la sacera. Pero un vicepresidente que va de subalcalde a hacer tareas. ¿Y esto por qué? Para decir no voten por ese, voten por nosotros, que si no el sol se oscurece. Además lo transmite. Segundo, el prebendalismo. Si votan por mí van a tener esto y mucho más. ¿Y qué hace el tribunal? En lugar de aplicar el reglamento, se declara incompetente o lo manda a un juez. El propio juez no debe haber dormido 3 días, ¿no? Para poder evitar fallar sobre este tema, porque además, ¿para qué pasarle la pelota si es un problema del Tribunal Supremo Electoral? El acarreo de votos del BNI a Pando ha quedado en nada, y es un acto gravísimo eso, inscribir otro, porque por 10 votos, 20 votos puede haber una diferencia en diputados uninacionales en Pando, que tampoco son los votantes. Es decir, el fraude está en tantas pequeñas cosas a la cual se presta este Tribunal Supremo Electoral. Por eso dije, Francesco, que todo el proceso es fraudulento, ¿no? Desde que se ha convocado la habilitación de Morales y García hasta lo que va a ocurrir en los próximos meses. Eso es lo que nos preocupa enormemente. Yo quiero, porque creo que ya estamos cerrando, hoy leí en un artículo de Walter Guevara una frase que me parece oportuno recordarla acá, y dice: todo esto que está sucediendo nos lleva a la convicción de que es necesario cambiar el gobierno, ¿no? Dice, porque los gobiernos y los pañales hay que cambiarlos periódicamente y por las mismas razones, ¿no? Y yo creo que ya está de buen tamaño que estemos aguantando este régimen. 20 segundos tengo, Jiménez. Los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos y alianzas y para las elecciones generales. Es decir, tienen que inscribir Óscar Ortiz, Edwin Rodríguez. Y si Edwin Rodríguez ha renunciado, no puede inscribirse solo Ortiz, ni pueden sustituirlo, porque solamente a los que han participado en las primarias. Como diría un político hace muchos años, hasta fuera, muerto el árbol, muertas las ramas. Las ramas. Bien, Vero, te agradezco mucho. Gracias, José Antonio, Jimena, gracias Francesco. A Tejo Murillo por la producción de este programa, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.